Carlos Manuel Álvarez nació en Matanza, Cuba, en 1989. Sus artículos, crónicas han aparecido en medios como New York Times, Washington Post, El Malpensarte o Letras Libres. Fue seleccionado por el iFestival Cartagena como uno de los autores que conforman la lista de Bogotá 39 del 2017. Ha publicado el volumen Crónicas La Tribu, Relatos de Cuba, y su novela Los Caídos. Es editor de la revista cubana El Estornudo. Creo que eso es como a grandes rasgos el tema formal, pero quería irme un poco más allá, quería irme un poco más personal. Además es un gran escritor de un país que es Cuba, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con Cuba, con la relación como con Colombia, es que tiene algo muy interesante, y es que a la literatura colombiana siempre le ha llamado la atención Cuba, especialmente a la latinoamericana. Cuando pensamos en Cuba con el momento de la revolución, cómo los escritores latinoamericanos rodearon a Cuba en la década de los 60, cómo estuvieron presentes personas tan de diferentes puntos de vista, como hay una visita a La Habana de Camilo José Cela o de Mario Vargas Llosa, que después va a cambiar su opinión, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, muchos escritores importantes fueron y estuvieron presentes. Y Cuba ha sido como un referente literario durante mucho tiempo. Pero leyendo a Carlos, uno se da cuenta de una cosa, se da cuenta de algo muy interesante. Es que eso ha cambiado muchísimo. Después de la caída del muro de Berlín, las nuevas generaciones tratan de contar una forma distinta a Cuba. Esa Cuba que nos vende, esa Cuba que antes se vendía, la Cuba ideal, que nos llegaba a nosotros en los textos que llegaban, digamos, de Casa de las Américas o de la UNEAC, ha dejado de existir de cierta forma. Ha ido a otros lados. Y ha aparecido una nueva visión de Cuba que nos la ofrece Carlos, especialmente en La Tribu. Estas crónicas escritas desde 2014 al 2016 representan lo humano, lo que es el cubano en sí. Y esa capacidad de encontrarnos, de verlo, es lo que vamos a discutir hoy. La belleza y la profundidad de encontrar esa Cuba maravillosa, que estoy impresionado, me han encantado profundamente esas crónicas. Y quería saber un poco como no sé, arranquemos con La Tribu, que creo que es como el primer libro fuerte al respecto. Desde los beisbolistas que regresan a la isla, pasando por personas que escarban la basura, hasta un enfermo que viaja al Congo para luchar contra el ébola, que muere, llegando a la fundación de los Bam Bam. ¿Qué tratas de entregarnos en tus historias? ¿Qué tratas de mostrarnos? Primero, buenas tardes a ustedes y agradecerles la presencia acá en esta charla. Tomo como punto de partida Acércame al tris. Sí, ahora sí. Tomo como punto de partida tus palabras, lo que presentas. Yo creo que hay un ejercicio deliberado de mi parte, pero en otra instancia no sé solo si es de mi parte, sino si es un ejercicio deliberado de la realidad, de oponerse a la idea, a esa idea que tú has hablado, que cristalizó en un imaginario que trasciende incluso el territorio estrictamente nacional, ¿no? El imaginario de una Cuba que se instala en la memoria sentimental y también en la memoria intelectual, particularmente de Latinoamérica, pero también del tercer mundo y también del primero en buena medida, ¿no? A partir de esa explosión luminosa en un sentido que es la Revolución Cubana, sobre todo en sus primeros años. Y este libro, en particular La Tribu, intenta de alguna manera, no sé si radiografiar o por otra parte bosquejar un poco, hacer una suerte de mural o de fresco de lo que queda de los restos de esa épica. Lo que queda de los restos de esa época, pero por otra parte con un ensayo muy preciso en el uso del lenguaje a la hora de contar esos restos, ¿no? Alejado justamente de todo el lenguaje o del uso específico que se hace de la palabra a la hora de contar la Revolución Cubana en términos históricos
tremendistas, excepcionales, sobre todo, que es siempre el lenguaje propio de una revolución, pero a la manera en que eso se vuelve un reciclaje, hay ya una corrupción del lenguaje y hay también una corrupción de lo que se está contando, ¿no? Y la tribu intenta de alguna manera mirar hacia otro sitio, pero hace una suerte de truco también, porque se instala en un paréntesis, que es un paréntesis donde repentinamente vuelven a suceder en Cuba un par de sucesos muy circunscritos en el tiempo que tienen verdaderamente un carácter histórico muy fuerte, que es algo que mi generación, por ejemplo, desconocía completamente. Mi generación es una generación que está instalada directamente en la efeméride, o sea, que vive conmemorando, que es básicamente el tiempo histórico del totalitarismo. Es un tiempo que vive conmemorando, vive reseñando un pasado que no es lo que ellos suponen que es en el presente y hay una suerte de lucro con eso todo el tiempo, ¿no? Pero lo que te decía es que la tribu se instala en un momento donde parte de esa oleada da como sus últimos coletazos, con dos sucesos muy particulares, pero también hay otros, que son por una parte la reapertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la visita de Barack Obama a Cuba, toda una suerte de reconstrucción de un nuevo imaginario alrededor del país y la muerte de Fidel Castro, que es un suceso fundamental y que va a seguir siendo fundamental. Es un suceso que ni remotamente ha concluido para los cubanos, ¿no? Pero dentro de ese paréntesis, dentro de ese parteaguas, dentro de esos dos momentos que son visiblemente históricos, con una importancia en el relato de grandes trazos, la tribu se encarga de un poco de volver la mirada a ras del suelo, ¿no? De mirar a las personas que conforman, que protagonizaron, que padecieron y que sucumbieron ante esa idea poderosísima de la revolución y de cómo una revolución deviene luego en régimen, se corrompe y en toda esa... Yo no creo, por otra parte, que estas vidas, que tú reseñaste algunas, un beisbolista que emigra y luego triunfa en las grandes ligas, en los Yankees de Nueva York y regresa como una suerte de odiseo a su país, estos homeless que buscan en la basura, emigrantes de todo tipo, desde los que se lanzan por el mar hasta los que recorren Centroamérica para llegar al norte, poetas censurados, en fin, hay como prototipos así de muy distintos pelajes dentro del libro. Yo diría que no están, por otra parte, exentos de épica, ¿no? Al menos es la épica que le corresponde siempre a la literatura, cuyo lenguaje debiera suceder, me parece a mí, como un susurro, que no es, por otra parte, el lenguaje propio de lo político ni el lenguaje propio de lo histórico, menos cuando ese relato político y ese relato histórico están concertados o el lugar de enunciación es el lugar del poder, que es muchas veces lo que ha pasado con Cuba, ¿no? Que hay una aceptación pasiva por parte tanto de sus fieles como de sus detractores, de los fieles y los detractores de la revolución, hay una aceptación pasiva del lugar de enunciación del poder político, del castrismo. A mí no me interesaba eso en lo absoluto. Me parece que la mirada más subversiva que pudiera ensayarse, o al menos la que estaba dentro de mis posibilidades, era mirar desde un sitio que en primera instancia se opusiera completamente a contar el país desde ese lugar, ¿no? Ni en oposición directa a ese lugar, sino simplemente obviar por completo toda una estructura que para mí es errada de plano y que no tengo que reconocer justamente por eso, porque es un error, una equivocación. Sí, porque nos das una nueva perspectiva de lo que es Cuba. La alejas de ese matiz político que siempre la ha rodeado cuando se ha narrado, o lo que nos han entregado, lo que nos han mostrado, lo que hemos podido leer, o la poca literatura que nos llega acá, que tampoco digamos que nos llega muchísimo. Digamos, hay un símbolo que cualquier visitante extranjero que llega a Cuba lo ve, el ejemplo del malecón. Como punto histórico, es un símbolo de ciudad, pero además es un hito donde también transcurren como historias oscuras. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo estás buscando eso diferente, distinto de los símbolos comunes que encuentras en tu país? Claro, es que ahí hay una especie de reto, que es que a mí siempre me interesan cómo contar algo que se vuelva un estereotipo, porque siempre en todo estereotipo hay una dosis importante de verdad, pero curarse en salud sería no meterse en ese jardín, porque ya está tan contado, tan reescrito, que uno pensaría que no hay nada que decir sobre lugares que han sido muy manoseados desde distintos modos de expresión, ¿no?
el malecón es un símbolo muy puntual y muy presente de La Habana, también de la vida de los habaneros, que tiene mucha carga simbólica encima, tanto porque puede ser un lugar de salida, pero porque puede ser visto también como un muro que encierra, en fin, siempre como un límite, ¿no? Límite entre la ciudad y el mar, y ahí siempre se dirimen muchas cosas, y se dirime el espíritu particular de La Habana, en buena medida se dirime en un lugar como ese. En la crónica del malecón hay un momento donde yo hago también como una suerte de confesión de fe que habla implícitamente de todo el libro, que es que yo digo que es donde empieza un poco la mirada del cronista, creo, que es donde yo digo que me iba al malecón porque cuando yo me fui a estudiar a La Habana con 18 años entré a una residencia estudiantil que quedaba justo frente al malecón, ahí en el corazón del Vedado, y la relación que uno, que en principio solía tener con ese lugar, una relación así medio wertheriana, ¿no? La relación de ir y entrar en una energía solipsista, introspectiva, creer que tenía grandes problemas que resolver, mirar el mar, etc. Y al final era un ejercicio bastante vacío. Y la mirada del cronista empieza justamente cuando yo me doy cuenta de que no es difícil por otra parte darse cuenta, de todo un poco el recorrido por distintos estratos de la sociedad habanera que se puede hacer recorriendo el malecón, que es un lugar que uno abierto, donde se reúnen los habaneros en muy distintas partes, pero que de alguna manera muestra los distintos rostros de esa ciudad, hablando en términos clasistas incluso. Hay lugares que son como un recorrido por el círculo un poco de Dante, ¿no? Y a mí me interesaba, en un momento me di cuenta que me interesaba recorrer eso porque me encontraba con ciudades y países muy distintos, ¿no? Desde zonas donde está siempre la negociación, turista, cubano, la prostitución muy fuerte que hay en sitios como ese, hacia zonas un poco más subversivas y clandestinas de travestis, homosexuales, una vida gay muy efervescente que hay en ciertas zonas del malecón habanero, hasta los vendedores de siempre de rutina, hasta los que se reúnen a filosofar sobre la vida, ¿no? Y me interesaba hacer ese recorrido como un voyeur, ¿no? Ir mirando qué era lo que pasaba en la noche habanera, qué era lo que pasaba en un sitio como el malecón, y me pareció luego que el resultado era bastante interesante y que había un crisol ahí que hablaba de algo más que no solo se circunscribía a lo que estaba contando, ¿no? Sino que podía leerse algo sobre la ciudad, sobre La Habana, sobre cierto urbanismo, y que se resumía ahí específicamente, pero que iba un poco más allá. Al leer a Carlos pasa algo muy interesante. Podemos ver un lenguaje cercano en estas, puedo llamarlas crónicas, reportajes. Son crónicas, pero puedes llamarlas como quieras. Si quieres llamarlas soneto, no hay problema. Claro, y lo interesante es que muestra lo humano y a la vez lo universal del humano. Entonces, encontraba en la lectura unas visiones de un latinoamericano que puede estar sentado en La Habana y sufrir de ciertas características. Digamos, la historia de la basura, que sí, es la historia de la basura que puede pasar en Bogotá con el relleno de Doña Juana. Cuando uno vaya y habla con la gente y se da cuenta cómo es esa relación con el tema de la basura y que nosotros alejamos esa basura de una ciudad, da una visión universal. Quería preguntarte, y eso me parece muy bello porque no siento que es un texto localista, es un texto que hace referencia a Cuba, pero que llega a todos. Quería preguntarte cómo logras para tener y respetar ese lenguaje universal a pesar de usar muchas palabras cubanas y ser de cierta forma tan tú en ese texto. Claro, es que yo siento que eso no es algo que el carácter de, por llamarlo universal, de un texto, no es algo que se decida en la realidad específica que se está contando, sino en el lenguaje con el que se va a contar esa realidad. Es el lenguaje que puede dotar de carácter a un hecho específico y que ese hecho luego pueda simplemente elevarse, digamos, a una suerte de verdad y hablarle a alguien que está completamente desconectado del contexto específico en el que eso está sucediendo, ¿no? Y a mí me interesaba eso particularmente, el tratamiento de estas historias, o sea, cómo encontrar, yo creo que hay un poco ahí, luego
yo el ejercicio de la crónica lo practiqué las primeras veces y eso fue un aprendizaje muy saludable para mí en medios extranjeros. No podía publicar en medios cubanos porque básicamente no había, no iba a publicar lo que se publica en la prensa del Estado en Cuba porque no me interesaba en lo absoluto. Entonces tenía que encontrar de antemano una historia que fuera lo suficientemente interesante, significativa del contexto cubano, pero que por otra parte de antemano le interesara a editores de revistas que no eran revistas propiamente cubanas y que no tienen por qué interesarle todo lo que esté sucediendo en Cuba, sino que responden por otra parte a una agenda específica, a un público específico. Y hablo muy puntualmente también de medios colombianos, porque la primera revista donde yo publiqué fuera de Cuba fue en El Malpensante, por ejemplo. Y entonces el reto de tener que contar un país para alguien que, en primera instancia para un editor y luego para los lectores de esa revista que no estaban relacionados con ese país, te obligaba de antemano a una búsqueda en el bosque de la palabra que tenía que huir inevitablemente de lo local. Y por una cuestión sumamente factual, que es que si no, no lo publicaban, ¿no? Si es ininteligible, no tiene ningún sentido. Pero por otra parte había un reto, que es que en el tema de la crónica, al menos yo me enfrentaba mucho a eso. ¿Cómo tú vuelves un texto legible para un lector que no está familiarizado con esa circunstancia, pero que el texto no se haga didáctico? Eso suele pasar mucho. A mí me pasa mucho leyendo textos de ciudades, países o historias que no tienen absolutamente nada que ver conmigo, que sé detectar rápidamente cuando el autor, el periodista me está tomando por tonto, cuando lo que me está dando es una suerte de clase de divulgación disfrazada de texto literario. Y ahí básicamente eso es el camino directo al aburrimiento. Y lo rechazo inmediatamente, aunque no sepa absolutamente nada de ese lugar, porque no es eso lo que me interesa, ¿no? Por otra parte, no es difícil, me parece que los conflictos siempre se reducen a 3 o 4, Borges lo dice, ¿no? El tiempo, el amor, la soledad, la muerte, y básicamente, a veces de modo más cifrado, a veces de modo más explícito, pero estas crónicas se encargan de eso, yo creo, a la larga. Me gustaría pensar que son así. Hay una historia que me parece interesantísima, uno porque habla sobre Colombia, que es el recorrido que hacen los cubanos desde Ecuador hasta Estados Unidos, el recorrido que quieren hacer para llegar a Estados Unidos. Sí. ¿Tú viniste a Colombia a estudiar ese recorrido de los cubanos? ¿Cómo te aproximaste a la gente? ¿Cómo te aproximas a la gente para hacer esta clase de textos? Claro, no, yo no estuve en Colombia, estuve en Panamá, Costa Rica y en el sur de México. Lo que pasa es que era parte de ese recorrido. Sucedía en Colombia, ¿no? Empieza en Ecuador y luego pasaba a Colombia y de ahí a Panamá. Estos lugares donde no pude estar, básicamente porque no tenía visa y no podía ir, un tema técnico, más bien lo recreaba a partir de los testimonios de ellos, ¿no? Pero los acompañé en otros trayectos de la ruta. Es curioso porque en situaciones como esa, que son situaciones excepcionales en las que se encuentra el individuo, uno creería que es difícil acercarse, pero como hay un estado de excepción, básicamente algunas barreras del pudor, de la intimidad y de otras cosas que uno en la normalidad suele ejercer como con más conciencia, ahí se derriban, ahí no aparecen. Entonces no es tan difícil adentrarse, lo cual por otra parte exige una responsabilidad mayor, porque que estas personas, para quienes lógicamente tú no eres lo principal, sino que lo principal sigue siendo su objetivo, su ruta, su trayecto, cómo van a llegar a Estados Unidos, que estas personas no estén completamente conscientes de lo que significa contar su historia, de cuánto se están exponiendo a veces o lo que sea, no significa que tú no asumas esa responsabilidad, la que te toca y las que le toca a ellos, que tú no seas consciente aunque ellos no te lo estén exigiendo. Y eso muchas veces implica por parte de la mirada del cronista como un ejercicio ético y un ejercicio moral mucho más profundo que cuando te enfrentas a alguien que está completamente consciente de a lo que se está exponiendo y de hasta dónde quiere llegar.
insisto, todo esto, todo este conflicto ético, todo este conflicto moral o todas estas preguntas que salen en el ejercicio de la reportería se resuelven en última instancia siempre en el lenguaje, en la escritura, en cómo la articula. De ahí que yo siempre crea que todas las cuestiones éticas a las que uno se enfrenta a la hora de contar la vida de los demás son siempre, tienen una solución estética, ¿no? Y de eso se encarga la palabra. Y todo eso está buscado allá adentro y está el respeto y una serie de cosas. Siempre el lenguaje se encarga de mostrarlo cuando eso está, ¿no? Y es fácilmente detectable para uno como lector cuando un periodista ha cumplido con eso o cuando no. Y ahí que uno elija unos textos y otros no. O sea, a mí no me interesan textos muchas veces que parecen excelentemente bien escritos y que uno siente el tufo de una corrupción o de un ejercicio lucrativo con la vida de la gente por parte de los periodistas, ¿no? Y me parece que son textos fallidos antemano solo por eso, ¿no? Por ese sentido que por otra parte se explota mucho como esa idea competitiva de que hay que sacar una historia a toda costa o lo que sea. Yo creo que muchas veces lo más responsable es callarse y guardar silencio. Eso es un deber también importantísimo en el cronista, ¿no? Saber cuándo hay algo que no tiene que decir o que no debe decir y cuándo incluso eso potencia mucho más lo dicho. Tú lo dices de frente, ¿no? Como no puedo poner el nombre verdadero de esta persona porque lo puedo llevar a un problema. Yo digo eso, así dentro de y ese es uno, exactamente, bueno, ese está en uno de los textos, exactamente, ese está en uno, y a veces otras cosas que son mucho más sutiles, esas son algunas de las que ya tenemos cristalizadas, que se sabe que hay veces que el nombre no se puede poner, porque lo podrías poner en riesgo, pero hay otras que se da ahí in situ, que son completamente imprevisibles, y que uno se da cuenta de que no tiene como un kit ético para eso, ¿no? Sino que la realidad todo el tiempo te está poniendo, te está replanteando constantemente cuál es el acercamiento de la historia y a veces con determinada historia que tú haces o determinada reportería que tú hiciste crees haber sacado una especie de código. Dices, esto va a ser aplicable y luego te encuentras en una situación que es completamente distinta y eso que pensabas no funciona en lo absoluto y el acercamiento es otro y la mirada es otra y así va constantemente cambiando, lo cual por otra parte lo hace un reto para mí muy estimulante también. ¿Cuáles son los aspectos de la vida cubana que aún no se han escrito, que están vírgenes en este momento y que puedes llegar a explorar más adelante? Mira, a mí me interesa mucho, ahora que dices eso, algo que yo no he hecho ni remotamente y yo siento que falta mucho en la literatura cubana en general y es explicable, por otra parte, no hay un acercamiento a la revolución cubana con la distancia histórica que yo creo que va a llegar inevitablemente en algún momento. Y no sé si lo estoy apurando. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente estoy leyendo con particular interés a varios autores franceses, y es verdad que son autores franceses del siglo XX, y la Revolución Francesa es del XVIII, que hay toda un diagnóstico de la Revolución Francesa que yo siento que ya tiene toda la justicia histórica y toda la justicia poética que a mí me gustaría que leer en la Revolución Cubana. Y entiendo que no haya pasado todavía porque la propia dictadura no ha dejado, es como una especie de barrera que se mete entre la mirada que uno quiere tener y el propio hecho de la revolución, esos años de inicio, esos años que son una suerte de vértigo, ¿no? Donde se rompe cualquier tipo de cronología histórica. A mí me interesa mirar mucho ese momento porque creo que está, en algún sentido, sobre todo emocional, todavía está inédito, aunque no lo parezca. Y por otra parte, en términos históricos, es comprensible porque 60 años es nada. O sea, 60 años es nada. No, además es que sí, ¿cuánto tiene independencia? ¿100 y pucho años? Sí, en 1902, 1899, saca la cuenta, 110, 115 años. Claro, ¿no? Es que nosotros tenemos 200, los acabamos de cumplir y es un tiempo muy corto para tratar de hacer un análisis de verdad juicioso de cómo se han enfrentado los momentos históricos importantes de nuestros países. Totalmente, es que hay todavía una suerte, al menos en el caso cubano,
nota una suerte de minoría de edad histórica, que es el afán todo el tiempo de países que tienen una historia muy reciente en estar todo el tiempo reescribiendo o enmendando lo que pasó. Entonces, en la República pasó muchísimo que intentó borrarse absolutamente incluso toda la iconografía de la colonia, y la Revolución hizo exactamente lo mismo con la República. Y ahora hay un afán de todo, el que de alguna manera han sido un cambio de régimen en Cuba, de borrar algo que por otra parte es imposible en buena medida, de borrar absolutamente todo lo que pasó en este tiempo. Cuando los países adquieren cierta sabiduría, se hacen cargo de su propia historia, la reivindican y la muestran como tal, porque es parte de la memoria, es parte de un fortalecimiento justamente de esa identidad. Nosotros no estamos ni remotamente en esa situación todavía, ¿no? Pero a mí me interesa hacer un recuento justamente de la revolución. Y cuando digo la revolución estoy hablando de un marco muy circunscrito, no estoy hablando del uso de revolución que se hace, que en Cuba todavía se sigue hablando de revolución 60 años después, cuando eso murió hace muchísimo tiempo. Me interesa poder acercarme a eso con esa distancia, con esa perspectiva, ¿no? Hay un texto, cuando compran el libro La Tribu, hay un texto que les sugiero que es maravilloso, que es algo increíble. Se llama Ingenieros y Traficantes. Por favor, anótenlo, es una cosa muy bella. Quería hacerte una pregunta. Tu primera novela, Los Caídos, yo siento que hay cosas de este texto específico que están acá. Como de referencia lo del tema de los hoteles específicamente, cómo hacen para lo de el tráfico de la comida y todo eso. Y dije, ay, la hija, la hermana, ahí está. Claro, sí. ¿Cuáles son los aspectos de la vida? ¿Qué tanto la novela tuya tiene de real y qué tiene de ficticio? Los Caídos, ¿cómo puedes llegar a eso? Mira, un amigo me decía en una feria hace unos meses que los títulos podían ser perfectamente intercambiables. Yo no había pensado eso, o sea, que la novela se podía llamar La Tribu. Bueno, tú lo has leído ambas, piensa en eso. A mí me pareció que tenía mucha razón, y que La Tribu perfectamente se podía llamar Los Caídos. Sí. Y que no había ningún tipo de incoherencia entre título y contenido, ¿no? En ninguno de los dos casos. Es exactamente, en un sentido, la misma materia prima. Incluso hay algunos guiños como ese que tú detectas, donde se trata de específicamente el mismo conflicto, ¿no? Pero insisto, yo creo, por ejemplo, que el ejercicio de la crónica se hace con el oído volteado hacia afuera. Se hace escuchando una especie de radar que tú lanzas sobre la realidad. Y se mueve, por eso mismo, en un terreno horizontal. Es un poco como barrer un terreno. Y la novela, la ficción, al menos la que yo he practicado hasta ahora, se hace con el oído hacia adentro, es un ejercicio introspectivo. Y la mirada, entonces, es vertical, es hacia abajo. Bueno, de ahí justamente también el nombre de la novela, ¿no? Los Caídos, ¿no? Se hace cargo de ese recorrido. Y el conflicto, lo que cambia justamente es el punto de vista, es cómo lo cuentas. Aquí un hecho que aquí se describe como un fenómeno social y se cuentan porque tiene que contarse, porque el dato en el periodismo es fundamental, las causas económicas y las causas políticas de ese conflicto. En la novela eso probablemente sería una falta. En la novela lo que me interesa es como ese conflicto que aquí está contado o visto desde una manera un poco sociológica, aquí me interesa en un sentido metafísico, me interesa como el saldo espiritual que dejan las personas que se tienen que someter a eso, ¿no? A robar, a sobrevivir, que es básicamente de lo que se trata. Entonces, naturalmente un mismo hecho, pero un mismo hecho siempre tiene múltiples resonancias, y tú sabes que algunas de esas resonancias pueden ser más eficazmente tratadas desde un género y a veces desde otro. Básicamente eso es de lo que se trata. Para contextualizarlos un poco, sí. Los Caídos es una novela, voy a tratar a ver si la entendí. Bueno, es como un rompecabezas, es diferentes situaciones contadas desde 4 puntos de vista. La mamá, el papá, el hijo y la hija. Con el hijo me pasó una cosa, me sentí un poco como La Ciudad de los Perros por el tema de... El tema del servicio militar, ¿no? El servicio militar. Sí, yo pensé en eso. La Ciudad de los Perros es una novela que yo leí inmediatamente después de salir del servicio militar. Y para mí fue muy vívida por eso. De hecho, creo... Vargas Llosa no es un escritor que emocione
y esa novela tiene... Digo, hay otros textos, sobre todo La Casa Verde y Conversación en la Catedral, que para mí son más fundamentales y me parecen dos obras maestras, pero no tienen la carga emocional que tiene para mí La Ciudad y los Perros, y probablemente se deba a eso que estás diciendo, ¿no? Y luego hay sin embargo, yo creo recordar, porque esto lo leí hace algunos años, que La Ciudad de los Perros hay mucha más acción, es una novela mucho más realista. Y aquí se intenta contar un poco la espera, el tedio. Es como, digo, hay violencia también, de hecho hay pelea, literalmente, pero La Ciudad de los Perros tiene mucha más peripecia que lo que tendría Los Caídos, creo yo, ¿no? Pero sí, sin duda es un referente. Algo que me pasó al leer Los Caídos es que le sentí como un tono teatral. No sé, me llegó a la mente Virgilio Piñera, me llegó a la mente Anton Arrufat, digamos, en algún momento. Sí. Y puedo seguir así como nombrando esas maravillosas obras, pues, estos dramaturgos cubanos maestros. ¿Es verdad o es así? ¿Es verdad? Y cuéntanos un poco al respecto. No, si tú lo dices es verdad, no tengo que decirlo yo, pero independientemente de eso, la idea de que la novela tiene un aura teatral, ya me lo han dicho con anterioridad en alguna presentación, en alguna entrevista. Y esto no le da más verdad al asunto, pero era algo de lo que yo era previamente consciente, porque a veces pasa que me dicen cosas que yo veo como muy potentes a la hora de diagnosticar la novela, que yo ni remotamente había sopesado. Pero esto es algo que yo tenía claro, que a medida que se fue escribiendo, me parecía que sucedía como una especie de proscenio. De hecho, los escenarios son básicamente los mismos siempre: la casa, una oficina y la unidad militar. Y de ahí no se mueve. Son como tres escenas, tres escenarios, y ahí danzan los personajes y van cambiando, ¿no? Y tiene por otra parte un tono muy dramático. Tiene un tono muy dramático, muy propio del teatro. Incluso a veces tiene un tono hasta cierto punto elegíaco en algunas voces, sobre todo en la voz del padre, que es una voz que está atravesada por la grandilocuencia, ¿no? Por la épica histórica. Eso también es muy propio del teatro, donde uno siempre tiene que proyectar. Y la referencia a Vigilio, también acaban de hacer una reseña en un magazine cubano y comentaban que mientras el articulista, que mientras lo leía, le recordaba mucho a Aire Frío. Así que yo creo que no estás solo tú en esa tesis, o sea, te acompañan un par de lectores. Sí, Aire Frío, también lo pensé. Qué interesante eso, porque ahí me lleva a la otra pregunta, es ¿cómo armaste este rompecabezas? ¿Cómo lograste que tuviera esa coherencia tan maravillosa? Como que uno va sintiendo quién es el culpable de la trama desde el comienzo, pero lo va soltando lentamente hasta que ya. Hay una idea muy clara como lector, que es que la novela de argumento lineal está básicamente muerta. No me interesa ensamblar un texto en un sentido aristotélico de inicio, desarrollo, nudo, desenlace, ¿no? Y todas esas cosas están. Es básicamente... todo eso está aquí porque la novela se dedica a contar, pero es tomar esa línea de tiempo, recortarla y luego como barajarla, ¿no? Y volver a reordenarla en otro sentido. El ejemplo pop y más claro es Pulp Fiction, de algo como eso, que todo el mundo va a tener la referencia como clara, ¿no? Pero en la literatura contemporánea pasa muchísimo. Por otra parte, la estructura es bastante cartesiana, o sea, la estructura es muy convencional y no hay la estructura general, digo, no hay variaciones. O sea, esas 4 voces divididas en 5 partes, entra una, sale otra. La madre, el hijo, la madre, el padre, la hija. Y así se va repitiendo en las 5 partes en las que está dividida la novela, y en ese orden. Pero luego, si bien esa estructura es un marco que está más o menos fijo, lo que me interesaba era adentro crear un entrecruzamiento, ¿no? Que ya ese orden aparente dentro se diluyera. Y pasa mucho, no sé, hay
como varias situaciones en la novela, varios hechos que están contados de distintos puntos de vista y que luego se complementan, ¿no? Por ejemplo, en un momento la caída de la madre, que es alguien que, para ubicarlos un poco en el contexto, padece una epilepsia, está enferma y sufre unas constantes caídas que arrastra consigo al resto de la familia en ese trance. La caída de la madre, por ejemplo, está contada en un momento desde su punto de vista. Se intenta encontrar una voz esquizofrénica, cómo podría ser la voz de alguien que está padeciendo una epilepsia. No tengo la menor idea de cómo podría ser, ¿no? Pero encontrar una voz quebrada, una voz en cierto sentido incoherente o que desarrolle una coherencia muy particular. Y luego, en otro pasaje, esa misma escena está contada desde la hija y esa misma escena está contada desde el hijo. Y son tres hechos distintos. Es como mover la cámara, ¿no? Es todo muy cinematográfico. Muy teatral. Y eso era un reto interesante, pero yo creo que es la parte que más me divierte, porque la parte más angustiosa de la escritura es la precisión del lenguaje. A mí, la parte que más me divierte es la parte de la arquitectura, es la parte de la estructura, la parte de cómo yo amo este rompecabezas de un modo distinto. Yo estoy escribiendo otra cosa ahora y estoy casi, bueno, que la empecé a escribir antes de esta novela. Yo quiero pensar que estoy casi terminando. Sí, y me doy cuenta que me falta muy poco de texto propiamente. Y estoy muy contento porque está llegando la parte en que tengo que ponerme a construir como un ingeniero civil, luego a repartir todo eso. Y esa parte la disfruto plenamente porque alguien lo decía, y yo creo que es Flannery O'Connor, pero no estoy seguro, de que no me gusta escribir, lo que me gusta es haber escrito, ¿no? Salir de eso ya y dedicarme a la parte más fácil. Ya así como respirar. Exactamente, sí, ver el resultado, si pudiera así como mentalmente decirlo y ya. ¿Cómo ves la literatura cubana hoy? ¿Qué escritores recomiendas leer de los cubanos, tanto clásicos como modernos? Es una escritura que está, la de hoy específicamente, a mí me parece que está pagando un precio de una fragmentación, de que no... Hay muy claramente una literatura del exilio y una literatura que se hace desde dentro de Cuba, y muy claramente dividida por un peso ideológico muy fuerte que lastra cualquier retroalimentación estética, ¿no? Eso es muy visible. Y por otra parte, una literatura muy endógena, que a mí no me interesa en lo absoluto reproducir alguna de esas lógicas, que es que el exilio cubano gira por lo general siempre hay excepciones, gira alrededor de una suerte de lamento o de razón histórica que en lo literario no tiene ningún sentido, porque la única razón en lo literario, insisto, está en cómo tú usas la palabra. No hay ningún tipo de autoridad moral que te permita tener razón si eres un mal escritor. Y al interior de Cuba pasa exactamente lo mismo. Un espacio muy cerrado, un espacio que es muy difícil que haya una libre circulación de otras poéticas, de otros ejercicios del idioma, como... ¿Qué quiero decir con esto? Que llegue, muy difícil que llegue literatura colombiana, literatura mexicana, literatura española o argentina, y que esto se pueda leer con fluidez y que eso incida en cómo se va a contar luego lo que se tiene que contar de ahí. Y naturalmente todo esto lastra el ecosistema, yo creo, así, literario, si es que podemos hablar en ese sentido, ¿no? Evidentemente se han vivido épocas más felices. Yo recomendaría mucho siempre. Me parece que es de lejos el autor cubano más importante es Lezama Lima, y no creo que sea lo suficientemente leído. Digo, es un autor de culto que más o menos todo el mundo podría mencionar, pero adentrarse en el universo de Lezama es otro asunto. Es bien difícil. Es sumamente difícil, pero es como todo aprendizaje, ¿no? Entras primero con las herramientas equivocadas y luego esa misma escritura te va dando las claves para... como que la vista se te va adaptando. Y el resultado es muy edificante. A mí me parece literalmente un genio, y me parece gran autor cubano Severo Sarduy, que es otro autor que recomiendo muchísimo. Un gran escritor del neobarroco y un escritor muy conectado en plenos años del boom con el postestructuralismo francés, es decir, que estaba metido como en otra cuerda absolutamente. Decía que él es un gran escritor,
a lo sumo era una nota al pie en la era Lezama. A mí me interesa muchísimo revisitar todo el tiempo a Lezama, me parece que es un caudal inagotable. Pero en otra tesitura me interesa también muchísimo, no tanto su ejercicio de escritura, probablemente su estilo, digamos, pero me interesa la furia y me interesa la rabia de Reinaldo Arena. Me parece que hay una poderosísima fuente de energía y de entender la literatura en un sentido incluso sacrificial, ¿no? En un sentido de entrega absoluta, de entrega del cuerpo y de entrega del intelecto también hasta las últimas consecuencias. Y eso siempre un referente muy, muy importante. Cuando piensa, digamos, en Gabriel García Márquez, él planteaba que al comienzo el tema del periodismo era algo vital, pero también era una forma de, como le decimos nosotros, como trabajos alimenticios, ¿no? Uh-huh. Y muchos escritores, como lo que desean es escribir ficción, pero terminan haciendo periodismo como para sobrevivir, porque hay que llevar comida a la casa, porque hay que comprar todas esas cosas. Pero contigo sos como un LP, lado A periodismo, lado B ficción. Pues, yo no lo siento tanto como un tema alimenticio. ¿Cómo concilias esa relación como escritor entre la ficción y no ficción, ser periodista y ser escritor, todo eso? Bueno, hice muchos trabajos que eran directamente para comer y no había ningún tipo de alimento espiritual en todas esas cosas. Pero yo creo que hay que hacer una trampa, que es la que yo intento hacer hoy la mayoría de las veces, y afortunadamente me sale bien unas cuantas, que es que venderle a la agenda mediática, venderle a los medios un asunto estrictamente íntimo y que crean que tiene un carácter de verdad que importa más allá de ti. Y a veces sí funciona. Entonces lo que hago es que entrego textos, columnas, que yo realmente tengo ganas de escribir porque es una suerte de ensayo de algunas tesis o ideas que luego voy a desarrollar en profundidad y que incluso si no tengo la urgencia de escribirla porque tienen que pagarme, porque tengo que pagar la renta a fin de mes, probablemente el ocio no me llevaría a escribirlas, ¿no? Entonces yo no veo eso, porque yo no veo la escritura de la ficción o la escritura propiamente como un ejercicio que no sea un ejercicio sucio, es un ejercicio que está embarrado de lo prosaico, de lo cotidiano y de también tener que sobrevivir. Yo no lo veo en ningún caso como una escala, tú sabes, de una espiritualidad superior o que hay que alejarse de lo que justamente conforma la vida para hacerlo. Está completamente integrado dentro de eso para mí. No sé, Valéry decía que nunca hizo nunca ningún texto fundamental suyo salió de algo que no fuera en principio un encargo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Para alguien que tiene que ganarse la vida de la escritura, todo lo que este libro incluso, que es un libro de ficción, o todas estas crónicas, son textos que se hicieron en principio por encargo de alguien o por encargo de mí mismo, pero porque tenía que hacerlo, porque había que llegar a algún lugar con eso y a algún lugar además muy concreto, ¿no? Como los que estamos hablando aquí, de ganarse la vida. Y luego, naturalmente, eso llevaría un trabajo ya mucho más cuidado, etcétera, pero a veces esa urgencia de salir y buscar, porque hay que salir y buscar por razones que no son estrictamente literarias, son las que te llevan a la literatura, no están divorciadas. Ay, muy chévere. Bueno, pero creo que ya se los dejo a ustedes porque creo que es momento de que hagan preguntas. Si desea alguien hacer alguna pregunta al respecto, para aprovechar a Carlos que está aquí con nosotros. Sí, bueno, Carlos, quería preguntar si el libro de cuentos que usted sacó, y creo que esta es su primera publicación, ¿sí? ¿Tiene pensado reeditarlos o algo así? No tengo pensado. Creo que mira, se publicó 2013, 2014 en Cuba y luego tuvo una edición también en una editorial muy pequeña, independiente en Uruguay y Argentina. Pero creo que está bien así, ¿no? Lo que me interesa es como, por otra parte, empezar a reeditar. O sea, lo escribí con 24, pero tengo 29. Empezar a reeditar cosas que escribí a los 24 es un poco como hacer la retrospectiva a uno mismo. Eso me suena a que ya hay algo que está anquilosado. Además de un ejercicio muy soberbio de parte de uno, ¿no? En realidad, ahora mismo, lo único que me interesa es como lo que podría escribir y si, por otra parte, un ejercicio de reedición lleva
un ejercicio también de revisión sobre algo que a mí no me despierta demasiada curiosidad, ¿no? ¿Qué fue lo que escribí ahí? O sea, está bien, fue lo que fue, un ejercicio de escritura de juventud, pero ahora mismo no hay como un mayor interés en reeditar esos cuentos o algo así. Digamos, cómo trabajas el lenguaje, cómo llegas a esa propuesta de escritura, cómo forjas tu propio estilo. Mira, en el caso de la no ficción, en el caso de las crónicas, a mí hay muchos autores que me interesan que llegan como muy equipados a los hechos que van a reportear y marcan muy claramente su mirada sobre esos hechos. Y a mí en principio tuve como una suerte de seducción hacia esa escritura, ¿no? Que es la escritura de autores talentosos. Luego he entrado en una zona crítica hacia ese ejercicio de la crónica, porque mi experiencia, que también es corta, me indica que el lenguaje está inscrito en los hechos, que al final, de alguna manera, es imposible no articular una mirada desde yo, que al final va a estar lastrando o articulando todo, pero por otra parte yo creo que cada historia, de alguna manera, si uno pasa el tiempo suficiente con ella, te va a ir dando cuál es el tono, sobre todo de esa historia, y cuál es la palabra que esa historia lleva, cuál es el tono en que tiene que ser tratado. ¿Qué digo con esto, por ejemplo? Para ponerte ejemplos de La Tribu. Ahí hay un texto, un perfil de un poeta cubano recientemente fallecido que se llama Rafael Alcide, que es un gran poeta cubano que vivió los últimos 30, 40 años en el ostracismo, alguien que fue un protagonista de la revolución, que tiene unos grandes poemas conversacionales sobre el hecho que es la revolución y que luego mantuvo una postura crítica y decidió apartarse de la revolución cuando él creyó que ese tren se había desviado y que pagó un precio cívico por eso, ¿no? El precio del silencio y el precio del ostracismo. Esa crónica está contado en un tono absolutamente elegíaco, en un tono de contando una vida, un tanto la vida de un santo, la vida de un santo nacional. Y difícilmente ese tono puede ser reproducible a alguna de las otras historias de ese libro. Y era muy claro cuando uno conversaba con ese poeta de 80 años, cuando uno veía lo que había sido su vida, que había sido un poco una vida marcada por un drama que requería un lenguaje de ese tipo, ¿no? Que lo merecía ese lenguaje. Y pasa muchas veces que por confundir eso, el escritor termina siendo el ridículo. Hay odas de Neruda a Stalin, hay textos de Pablo de Roca a Stalin, qué sé yo, a cuánto. Y ahí hay algo que a mí me hace curarme en salud, que es que qué posibilidad por otra parte tiene un poeta de 80 años de decepcionarte. Ya es lo que es. Se merece el tono elegíaco porque lo que le queda de vida no va a haber modo en que corrompa eso y en que te corrompa a ti o la mirada en que tú lo viste. Si tú le haces una elegida a alguien de 30 años, es un ejercicio de imbecilidad bastante grande, porque le queda mucha vida, mucha experiencia vital por delante como para que esa persona traicione ese tono que era su vida hasta ese entonces y por otra parte tu texto ya quede casi como una parodia, que pasa tantas veces, ¿no? Hemos visto que se dicen cada cosa de cada político en determinado momento y luego la historia del tiempo pone en el texto y tu escritura, o sea, al político y a tu escritura o a la figura y a tu escritura en el sitio. Y eso se encuentra en los hechos, creo yo. ¿Ya? ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh?